No, dice doña Pati. No. Muy bien, continuando jóvenes entonces con los enunciados. Ustedes anótense lo siguiente. Factorizando y simplificando la siguiente expresión algebraica. Factorizando y simplificando la siguiente expresión algebraica. Dice el valor de A menos B. A menos B para el valor de 2X más el valor de 3Y. 2X más 3Y menos el valor de 4Z. Menos el valor de B menos A. B menos A para el valor de 2X menos 3Y. 2X menos el valor de 3Y más el valor de 4Z. Se obtiene dos puntos aparte, inciso A. 4X por el valor de A menos B, inciso B. 6X por el valor de A menos B, inciso C. 5X por el valor de A menos B, inciso D. 8 del valor de XY por el valor de A menos B, inciso E. Ninguno de los anteriores. ¿Qué podemos hacer ahí? A ver. De acuerdo a los factores que ustedes ven, ya esto estamos viendo aquí la famosa factorización. A ver. Factor común, polinomio, dice. Ya, muy bien, factor común, polinomio. Este es un binomio, este es un polinomio, este es un binomio y este es un polinomio. Pero observen que el factor común prácticamente tiene que tener lo mismo, ¿no? Acá tengo un signo positivo y acá tengo un signo negativo. Ajá, entonces tengo que hacer cambiar prácticamente el valor del signo para la orientación de estos factores y también para la orientación de estos dos factores. Muy bien. Es el famoso caso 1 de factorización. Factor común polinomio, como dice su compañera ya en clase. Para ese caso, ahí tenemos que aplicar lo siguiente. Yo voy a colocar aquí para C, vamos a suponer que todo esto igual a C, toda la expresión. Para C va a ser igual, ahí voy a mantener el mismo valor inicial, A menos B, por, mantengo también el mismo valor del polinomio. ¿Cuánto sería ahí el valor del polinomio? El valor de 2X más el valor de 3Y menos el valor de 4Z. Muy bien. Aquí ya tengo que hacer una jugada.
Ya, inicialmente teníamos un signo negativo y voy a tener que factorizar ese signo. Al factorizar lo voy a convertir ese negativo en positivo y lo invierto el valor. El que era negativo se vuelve positivo, ya, y el valor positivo lo convertimos en un valor negativo, a menos b. Muy bien, y este valor lo voy a mantener tal cual. Quedaría el valor de 2x menos 3y más el valor de 4z. Ahí está. Más 4z. Estamos borrando, lo vamos a colocar más a este lado para que tengamos el espacio. Para el valor de a hemos dicho el valor de 4x por el valor de a menos b. Muy bien. Ya solamente factoricé el signo porque este valor de acá tengo dos signos para cambiar en la expresión que ustedes pueden ver para este factor. Si cambio uno, el otro arbitrariamente va a cambiar también. No van a ser iguales en los factores. Entonces es más factible hacer cambiar el otro. Ahora hay un factor común aquí. ¿Cuál sería el valor de a menos b? Y el valor de a menos b tomaría el factor común. ¿Ya? ¿Qué quedaría entonces ahí? Saco el valor de a menos b afuera. El valor de a menos b lo saco afuera. ¿Y qué me quedaría adentro? Abro un corchete y todo esto lo coloco adentro. Me quedaría que por este lado el valor de 2x más el valor de 3y menos 4z. Y acá me quedaría el valor de más el valor de 2x menos el valor de 3y más el valor de 4z. Este signo prácticamente no va a hacer cambiar porque es un signo positivo. Más por más por menos, más por más. Cierro el corchete y ya puedo hacer las operaciones correspondientes para eliminar las cantidades que yo pueda. Menos 4z más 4z se van, más 3y menos 3y se van. Y aquí simplemente me quedaría ¿qué valor? Para la expresión el valor de C va a ser igual al valor de A menos el valor de B por el valor de 4x. Acá me quedaría entonces el valor de 4x, 2x más 2x quedaría 4x. Muy bien, este valor de acá con este entonces mantiene y ahí quedaría prácticamente la respuesta definida. Ya ordenando, ustedes pueden colocar el valor de C va a ser igual a 4x por el valor de A menos B. Y esa sería la respuesta final. ¿Cuál sería el inciso entonces? El inciso A es la respuesta correspondiente. Ustedes pueden observar, quedaría eso. Muy bien. ¿Alguna consulta, pregunta con referencia a este ejercicio? Ya está más accesible, pero como ustedes pueden observar, yo tengo que saber reconocer qué caso de factorización es el que tengo que aplicar. Muy bien. A ver, ¿alguna consulta? ¿Todo Una claro? consulta, Alicia. A ver. ¿Cómo se llamaba el primer paso que hizo en el segundo término de cambio? En el primer caso, aquí utilicé factor común, caso 1 de factorización. Gracias, Alicia. ¿Ya? Muy bien.
¿Alguna otra consulta? Vamos a ver entonces otro tipo característico para la parte de factores. Me dice el enunciado, factorizar y simplificar. Factorizar y simplificar. Factorizar y simplificar. Me dice la expresión, ustedes pueden analizar, factorizar y simplificar la expresión x más y por el valor de x menos y. X más y por el valor de x menos y más el valor de 3x por el valor en factores de x más y más el valor de x más y, pero esta expresión elevada al cuadrado. Factorizar y simplificar x más y por x menos y más 3x del valor de x más y más el valor de x más y elevado al cuadrado. Se obtiene como respuesta, inciso A, el valor de 5x por el valor de x más y. Inciso B, el valor de 15x por el valor de x más y. Inciso C, el valor de 25x por el valor de x más y. Inciso D, el valor de 50x por el valor de x más y. Inciso E, ninguno de los anteriores. 5x por el valor de x más y todos los otros valores correspondientes. De acuerdo a lo que ustedes ven ahí, ¿qué podemos hacer? A ver. ¿Cuál sería el factor común ahí? La X X más más Y. Y. Ya, muy bien. El valor del factor que se repite, acuérdense, esto de acá es un producto, esto de acá es un producto y esto de acá es otro valor. Acá se sobreentiende la unidad, se sobreentiende. Toda esta parte de acá es un primer término, esta parte de acá es un segundo término y esta parte de acá es un tercer término. Cada término viene caracterizado por la separación de un signo, sea este positivo o sea este negativo. Yo tengo que ver esa relación. En cada término yo tengo que ver cuál es su factor común, aquel valor que se repite en factores. Acá tengo x más y, acá tengo x más y acá tengo x más y. Entonces ese es el factor que se repite, el x más y. Muy bien. Entonces yo digo para el valor de A, esto vamos a suponer que toda es la expresión de A. A para mí va a ser igual, saco al factor común. El factor común sería ¿cuánto? El valor de x más y, que ustedes les estoy mostrando y quedaría adentro, ¿qué valor? ¿Qué valor quedaría? X Sobrante menos de Y. esto quedaría el valor de x menos y más el sobrante de esto, ¿qué valor quedaría? 3X. Ya, más el valor de 3x más el sobrante de esto. Ustedes pueden X observar más Y. exactamente como es x más y que hay uno afuera, entonces quedaría uno adentro, x más y. Lo puedo colocar así porque en paréntesis con el signo de afuera va a ser lo mismo. Muy bien. Entonces, ustedes mantienen ese valor de acá y sería la expresión directamente como ustedes pueden observar de esa forma. ¿Qué más podemos hacer ahí? A ver. El valor del signo que está afuera interviene con todo lo que está adentro. Entonces quedaría el valor de A va a ser igual al valor de x más y
entre un corchete del valor de X menos Y. Si ustedes quieren, ya vamos a ir eliminando los paréntesis para ver cómo queda el asunto. X menos Y más el valor de 3X más el valor de X más el valor de Y. Lo vamos a hacer así para que ustedes vayan viendo qué valores puedo simplificar y con qué me quedo. Hay una variable que puedo simplificar que serían las Y y me quedaría ¿cuánto? Menos Y más Y. Ya, menos Y más Y. Y acá yo tengo ya valores, tengo una X, aquí una X, tengo 3X y tengo otra X más. 3 más 1, 4 más 1, me quedaría 5X, ¿no es? Quedaría el factor del valor de X más Y porque esto es un producto, y me quedaría el valor de 5X. Y ya esa quedaría la respuesta. Ordenando entonces, me quedaría el valor de 5X por el factor de X más Y. Y ahí ya lo finalizamos el ejercicio. Buscamos el enunciado para la respuesta final. Me dio para este caso el inciso A. 5X del valor de X más Y. Ya en este caso, ustedes pueden observar que ya no he utilizado un producto notable. Si hubiera hecho con referencia al producto notable, le hubiera alargado más la expresión. Tuviera que haber dicho el primero al cuadrado más el duplo del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y esta expresión lo hubiera hecho más amplio, ¿ya? El caso de la factorización indica que yo tengo que ir aminorando las cantidades, no aumentándolas. ¿Ya? Tengo que ir aminorando para que de esa manera yo pueda obtener una expresión mínima. ¿Ya? Una expresión mínima. Tomen en cuenta que en caso de los factores, puedo seguir yo desarrollando esta cantidad, pero no es lo conveniente. Como les dije anteriormente, podría haber hecho X por X, X al cuadrado más 5 del valor de XY, que esta sería una expresión adicional, pero hasta ahí no me lo quiero. Vuelvo a factorizar y me va a obtener esta misma cantidad de ahí. Muy bien. ¿Alguna consulta con referencia a estos ejercicios? Para el día de mañana, vamos a ver resolución para ecuaciones de segundo grado, pero utilizando caso de factorización. Quiero que ustedes vayan practicando o viendo en el caso de que recuerden algunos, porque no todos han visto prácticamente resolución de ecuaciones. Hay dos métodos que utilizan, más o menos haciéndole un recordatorio. Uno de ellos es el famoso caso 6 y el otro es el famoso caso 7 de factorización. En el caso de 6 o en el caso 7 se utiliza la misma aplicación para una ecuación cuadrática. En la ecuación cuadrática, ustedes tienen el valor de AX al cuadrado más el valor de B de X más el valor de C. En el caso 7 también AX al cuadrado más el valor de B de X más el valor de C. En este caso para el 6, el A es igual a 1, o sea, el primer valor del coeficiente es igual a 1. ¿Ya? En este caso, para el valor del 7, el A es distinto de 1. Para este caso. O sea que ahí yo me doy cuenta cuál va a ser el método que yo voy a aplicar cuando es distinto de 1 o cuando es igual a 1. El primer valor del coeficiente. ¿Ya? Como un caso característico aquí, en caso 7, cuando sea el valor de 4x al cuadrado, 4x al cuadrado más 4x por decir menos 15. Digamos. Un ejemplo común así. Porque mañana lo voy a explicar más detalladamente. Y en este caso quedaría una expresión que es factorizada en factores comunes. Por decir,
x al cuadrado más 5x más 6. ¿Ya? Ese valor de A quiere decir que es igual, el primer valor de la primera expresión es igual a 1. Aquí el primer valor de la expresión es distinto de 1. Esto quiero que se acostumbren a tener como referencia para obtener el caso correspondiente, ¿ya? Mañana vamos a ver la resolución de esto. Esto se utiliza una relación de factores y esto se puede resolver por un caso de método de aspa simple. Vamos a utilizar ese método. Aspa simple, o hay otro que es más largo, que es la resolución de ecuaciones de segundo grado utilizando la fórmula general. Pero como su examen es bien corto, es más conveniente hacer por el método de aspa simple a utilizar ecuaciones con raíces. Ustedes recuerden, el valor de x va a ser igual a menos b. ¿Cuánto sería la relación? A ver, ¿se acuerdan? Más menos la raíz cuadrática del valor de b al cuadrado menos 4 del valor de a, del valor de c, todo sobre el valor de 2a. Esa es una fórmula para resolver sistema de ecuaciones cuadráticos cuando el valor es distinto de 1. Pero es más complejo hacer porque van a tener que utilizar, para mí esto es A, para mí esto es B y para mí esto es C. En este caso el valor de A va a ser igual a 4, el valor de B va a ser igual a 4 y el valor de C va a ser igual a menos 15. Solamente tomo en cuenta los valores numéricos para A, para B y para C, con sus respectivos signos. Y después de estos valores yo los reemplazo en la ecuación, digamos, ya tengo que reemplazar y hacer el enunciado correspondiente y ya voy calculando. Más largo, no me conviene. En este caso, en x cuadrado más 5x más 6, yo saco la raíz de esto, quedaría x para ambos factores. Tomo siempre el segundo signo del segundo término y multiplico, hago una relación del signo entre el segundo y el tercero. Más por más es más. Este último valor se hace una decomposición factorial. Mitad de 6 quedaría 3 y tercia de 3, 1. La teoría indica que estos dos valores sumados me tienen que dar el segundo término y multiplicado me tienen que dar el término tercero. 2 más 3 me queda el valor de 5. Ahí está. 2 más 3, 5. Y entonces serían esos los dos factores. X más 2, X más 3. 2 más 3, 5. 2 por 3, 6. Y ahí ya queda liquidado el enunciado. Para un caso 6. El caso 7, como le dije, se utiliza una fórmula general utilizando la ecuación general para resolver ecuaciones de segundo grado. Pueden usar también el método del aspa simple. O también el método de los factores, cualquiera de esos dos. En el método de los factores ya va a depender cómo ustedes utilicen, pero el más directo es el aspa simple. ¿Ya? El aspa simple. Muy bien. Eso lo vamos a ver el día de mañana para resolver ecuaciones de segundo grado utilizando métodos de factorización. ¿Alguna consulta con referencia a este asunto? Ustedes pueden observar que aquí en el caso 6 de factorización, para esta representación utilizamos factores y esto es típico para un trinomio cuadrado perfecto, pareciera. En el caso 7, que es lo más característico, el valor inicial es distinto de 1. ¿Ya? Distinto de 1. Siempre el primer valor, o sea, que ya tengo que utilizar otra representación para hacer su cálculo correspondiente. ¿Alguno de ustedes recuerda el método del aspa simple?
A ver. Ya. Entonces, esto vamos a ir borrando. Les voy a dar un ejercicio de tarea para que ustedes vayan viendo y a la vez también practiquen, ¿ya? Vamos a ir borrando esto. Ya lo vamos a continuar para el día de mañana para ir viendo este tipo de ejercicio. Muy bien. Anótense lo siguiente. Voy a darle una tarea. Después de simplificar la expresión, después de simplificar la expresión, dice el valor de E va a ser igual al valor de X más Y elevado al cubo menos el valor de 2 veces Y por el valor de Y más X, pero esta expresión elevado al cuadrado sobre el valor de X al cuadrado menos Y elevado al cuadrado. El resultado que se obtiene es posible respuesta, inciso A, tengo el valor de X más Y elevado al cuadrado, inciso B, X más Y elevado al cuadrado sobre el valor de X menos Y. Inciso B, el valor de X menos Y menos 2 del valor de Y del valor de X elevado al cuadrado. Inciso C, el valor de X más Y. Inciso D, el valor de X menos Y. Inciso E, el valor de X al cuadrado más el valor de Y al cuadrado sobre el valor de X menos el valor de Y. Muy bien. Ese enunciado para que ustedes vayan practicando. ¿Listo? Ya saben entonces qué es lo que tienen que efectuar. Aquí tienen un producto notable con un valor cuadrático. Acá tienen una diferencia de cuadrado. Y acá tienen el cubo de un binomio. Hacen las expresiones. Una vez que obtienen el valor cuadrático, multiplican el que está afuera por lo de adentro. Buscan ustedes qué valor pueden simplificar. Y al final ya le va a salir una de estas respuestas. Muy bien. Tomen en cuenta que ya estamos viendo la parte del álgebra, ¿ya? Ya la parte de aritmética solamente para algunos ejercicios referenciales. Estamos entrando a la segunda parte, que es nuestra segunda semana. Y ya prácticamente ustedes tienen que ir viendo los factores para caso de factorización, polinomio. Tenemos que ver también cantidades para una descomposición
en valores de factoriales, razones y proporciones, regla de 3 simple y compuesta. Y eso sería prácticamente ya lo que tendrían que ver para su primera prueba. ¿Alguna consulta con referencia a lo que estamos viendo? A ver, escucho comentarios. ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido o para complementarlo? Las fórmulas que se van a sacar, digamos, que se tienen que utilizar en este ejercicio, están aquí mismo en el texto, ¿no ve? Sí, están en el texto. Ustedes pueden aplicar acá. Acuérdense, a cuadrado menos el valor de b cuadrado va a ser igual a los factores a más b por el valor de a menos b. Muy bien, esa es la primera para esto. El valor de a más el valor de b elevado al cubo. El primero al cubo más el triplo del primero al cuadrado por el segundo más el triplo del primero por el segundo al cuadrado más el segundo elevado al cubo. Ahí está. Pues sería con referencia a esto. El valor de acá quedaría a más b elevado al cuadrado. Daría el primero al cuadrado más el duplo del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ya. Lo único que tendría que hacer ahí es cambiar nomás los valores de las variables. Por ejemplo, en el primer caso le voy a dar una ayudita ahí. El valor de x al cuadrado menos el valor de y al cuadrado. ¿A qué sería igual? Raíz de esto, este sería x, este sería y. Tenemos dos factores. Uno de esos factores trabajaría con un valor positivo y el otro trabajaría con un valor negativo, ¿ya? Ya tenemos esto que es igual a estos dos factores para abajo. Muy bien. Ya en la parte de arriba, en el otro ya tenían que considerar este valor y esto. Y eso ustedes háganlo ya para su tarea. Bueno, jóvenes, para que tengan un pequeño descanso o quieran comer algo antes de entrar a su próxima clase, vamos a quedar ahí ya. La próxima clase que es para mañana, ya vamos a continuar con la relación de las ecuaciones cuadráticas. Y quiero enseñarles también para resolver algunos problemas sobre el teorema del resto. Encontrar valores de K, ¿ya? Todo esto para mañana. Muy bien. Ya. Vamos a Muy quedar bien, ahí. Que tengan un buen día, jóvenes. Nos vemos el día de mañana, Dios mediante. Ya, muchas gracias. Muy bien, Mañana dicen. dice. Hasta luego. Luego. Mañana dicen hasta luego. Listo.